La muerte en el inframundo casi nunca llega con una advertencia. Por lo general, aparece vestida con un traje Armani a medida, servida suavemente dentro de una copa de cristal con whisky escocés. Cuando el hombre más temido de Chicago llevó una copa envenenada a sus labios, no fue un asesino entrenado quien lo salvó. Fue una mesera aterrorizada a quien nadie veía. Una mujer completamente invisible. Para sobrevivir en el despiadado inframundo de Chicago, hay que dominar el arte de pasar desapercibido. Para Hazel Jenkins, la invisibilidad no era simplemente una táctica de supervivencia. Era una realidad física que la sociedad le había impuesto a la fuerza, una sociedad que solo valoraba cierto tipo de mujer. A sus 28 años, Hazel era innegablemente llenita. Llevaba consigo una suavidad que contrastaba brutalmente con las afiladas anfitrionas de silicona que generalmente adornaban los salones del Il Crepúsculo. El Crepúsculo era un club privado de cenas subterráneo, escondido bajo las bulliciosas calles de la Costa Dorada de Chicago. Era terreno neutral para los depredadores más peligrosos de la ciudad. Mafiosos consagrados, políticos corruptos y enlaces de los cárteles rompían el pan juntos bajo una estricta regla no escrita, la paz absoluta. Hazel llevaba 4 años trabajando como mesera en el salón VIP. Los hombres que frecuentaban el club nunca la miraban 2 veces. Para ellos, Hazel era parte del mobiliario de caoba, un mecanismo necesario para entregar sus filetes y su whisky, completamente desprovista de identidad. Pero la invisibilidad de Hazel era su mayor activo. Porque nadie prestaba atención a la mesera gordita. Nadie guardaba la lengua ni ocultaba sus movimientos cuando Hazel estaba sirviendo el agua. A lo largo de los años, Hazel había visto pagos clandestinos intercambiados bajo los manteles de lino. Había escuchado susurros de contratos de muerte ordenados sobre platos de escalopines. Sabía que capós se acostaban con las esposas de quienes, y que políticos estaban desesperados por un rescate financiero. Lo catalogaba todo detrás de una sonrisa amable y vacía, pagando los restos de las aplastantes deudas de juego que su difunto padre le había dejado, gracias a las exorbitantes propinas que recibía. Esa noche, el aire dentro del Il Crepúsculo era tan denso que ahogaba. La música de jazz ambiente que sonaba desde el rincón parecía apagada, suprimida por la tensión pesada y sofocante que irradiaba desde la mesa 4. A la cabecera de la mesa estaba sentado Alessandro Vitiello. Alessandro tenía 34 años. Era el recién coronado jefe del sindicato Vitiello, tras una purga brutal y sangrienta que había dejado las calles de Chicago susurrando su nombre en tonos aterrorizados y apagados. Lo conocían como el arquitecto, por su mente fría y calculadora, y por su absoluta falta de misericordia. A diferencia de los ruidosos y envejecidos mafiosos del pasado, Alessandro era afilado, atlético, y poseía una calma escalofriante que helaba la sangre. Sus ojos oscuros no se perdían absolutamente nada. Sentado frente a él estaba Dominic Russo, un veterano capo de mayor edad que controlaba los lucrativos puertos de carga en el lago Michigan. Russo era un hombre que pertenecía a la vieja guardia, llamativo, escandaloso, y profundamente resentido de tener que obedecer las órdenes de un hombre una década más joven que él. A los lados de ambos estaban sus respectivos guardaespaldas. Mateo, el hombre de confianza de Alessandro, era una muralla de granito, estoico y silencioso. El otro era Frankie, el matón de Russo, un tipo corpulento y nervioso con los ojos siempre en movimiento. Hazel permanecía quieta junto a la estación de servicio, perfectamente inmóvil, con una servilleta blanca y almidonada doblada sobre su antebrazo. Observaba la mesa con el ojo entrenado de una gacela monitoreando un abrevadero compartido con leones. «Estás pidiendo demasiado, Alessandro», gruñó Russo, recostándose en su sillón de terciopelo. Masticaba el extremo de un puro cubano sin encender, y sus dedos cargados de anillos tamborileaban contra la mesa. «Los puertos le pertenecen a mi gente. Mi padre sangró por esos muelles». ¿Un impuesto del 20%? Eso es extorsión, incluso según nuestros estándares. Alessandro no levantó la voz. Ni siquiera se movió en su asiento. Simplemente juntó las yemas de sus dedos, mirando a Russo con una mirada capaz de congelar agua hirviendo. No es una solicitud, Dominic. Es la nueva estructura. Los colombianos traen su carga por nuestras rutas, y yo estoy garantizando su seguridad. La seguridad requiere capital. Pagarás el 20%, o te verás aliviado de la carga de administrar los puertos por completo. La mandíbula de Russo se tensó.
Un destello de odio puro e incontrolable cruzó su curtido rostro, rápidamente enmascarado por una carcajada forzada y ruidosa. Está bien. Está bien. Tú eres el jefe, Vitiello. Puede que no me guste, pero respeto la silla. Lo haremos a tu manera. Hazel entrecerró los ojos. Había crecido rodeada de jugadores degenerados y mentirosos experimentados. La risa de Russo era hueca. La capitulación fue demasiado rápida, demasiado fácil. Un hombre como Russo no rendía el legado de su padre sin pelear, a menos que supiera que la pelea ya había terminado. A la nueva estructura, entonces, declaró Russo, levantando una mano para llamar al bar. Bebamos por ello. Una botella del Macallan 25, y asegúrense de que sea el bueno, no la porquería que le sirven a los turistas de arriba. Hazel sintió un escalofrío helado recorrerle la nuca. Se empujó desde la pared, alisó su delantal negro y caminó con paso firme hacia la barra de caoba. Algo estaba mal. La presión del aire en la sala se sentía diferente, pesada, con ese toque metálico que presagia la violencia inminente. Al acercarse a la barra, notó al matón de Russo, Frankie, recostado casualmente contra el barral de latón, hablando en voz baja con el cantinero principal, Félix. Félix era un hombre delgado y nervioso con un severo problema de cocaína, un hábito que Hazel sabía que le costaba caro mantener. Cuando Hazel se acercó al mostrador de servicio, Frankie dejó de hablar de inmediato, le dio la espalda y regresó a la mesa 4. Félix levantó la vista. Su cara brillaba con una capa de sudor nervioso. Mesa 4, botella de Macallan 25, 3 copas, dijo Hazel, manteniendo la voz uniforme y perfectamente desprovista de emoción. Félix asintió rápidamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba la botella del estante superior. Sí. Enseguida, Hazel. Hazel se quedó en el mostrador de servicio, y sus ojos cayeron instintivamente sobre la superficie brillante y pulida de la barra. Observó a Félix alinear 3 pesados vasos de cristal. Su corazón dio un vuelco. Lo vio. Un movimiento fugaz, casi imperceptible. Félix descorchó el whisky y sirvió una generosa medida en los primeros 2 vasos. Pero antes de servir el tercero, su pulgar rozó el borde de la copa. Una diminuta gota translúcida de líquido transparente cayó desde un vial oculto en su palma, disolviéndose al instante en el charco ámbar del escocés. Fue tan rápido, tan practicado, que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Pero Hazel no era cualquier persona. Hazel era la mujer invisible. Y Hazel lo veía todo. La sangre de Hazel se congeló en sus venas. Veneno. Tenía que serlo. Una bala dentro del Il Crepúsculo desataría una guerra entre mafias que quemaría Chicago hasta los cimientos, desatando la ira de la comisión y del FBI simultáneamente. Pero un paro cardíaco repentino, una emergencia médica trágica e imprevista que le ocurriera al joven y estresado jefe de la familia Vitiello, eso era limpio. Eso era negable. Russo heredaría el trono antes del amanecer. Félix colocó las copas sobre la bandeja de plata de Hazel. Las acomodó meticulosamente. La copa envenenada quedó posicionada al frente a la derecha, exactamente donde Hazel instintivamente alcanzaría primero al servir al cabecilla de la mesa. Llévalo, murmuró Félix, evitando mirarla a los ojos. Se limpió la frente con un paño de bar. No los hagas esperar. La mente de Hazel corría a 1000 por hora mientras aferraba los bordes de la bandeja de plata. El metal se sentía tan pesado como un yunque. La regla número 1 para sobrevivir en su mundo resonaba en sus oídos como un tambor de guerra: no ver nada. No escuchar nada. No decir nada. Si hablaba y acusaba a Russo, Frankie probablemente sacaría un arma y le dispararía en la cara antes de que las palabras terminaran de salir de su boca. Si acusaba a Félix, sería su palabra contra la de un cantinero veterano. Russo lo negaría todo, y la marcaría para morir en el momento en que saliera del trabajo. Ella era solo una mesera gordita e insignificante. ¿Quién le creería? ¿Quién la protegería? Pero mientras se giraba para caminar hacia la mesa 4, sus ojos se encontraron con los de Alessandro Vitiello a través del salón débilmente iluminado. Alessandro estaba perfectamente compuesto, pero absolutamente solo. Un hombre joven cargando el peso de un imperio, rodeado de víboras ansiosas por arrancarle la carne de los huesos.
Hazel recordó una noche de hacía 2 años. Un asociado borracho la había arrinconado en el guardarropa. Alessandro, que en aquel entonces era apenas un capo, pasó por allí. No levantó la voz. Simplemente miró al hombre y dijo suavemente: «Ella está trabajando. Déjala». Fue la única vez en su vida que un hombre poderoso la había visto como un ser humano digno de una dignidad básica. No podía dejarlo morir. El trayecto desde la barra hasta la mesa tomó 15 segundos. Pero para Hazel, fue una marcha hacia la silla eléctrica. Su cerebro trabajó en modo de sobredrive, calculando ángulos físicos y psicología humana. El cambio silencioso. Hazel llegó a la mesa 4. Los hombres enmudecieron. El aire pesado vibraba de anticipación. Russo estaba prácticamente temblando de emoción mal contenida, con los ojos clavados en la bandeja. Mateo, el estoico guardaespaldas de Alessandro, dio medio paso al frente para inspeccionar las bebidas. Protocolo estándar. «Caballeros», murmuró Hazel suavemente, con voz apenas por encima de un susurro. «Según el protocolo mafioso, el jefe de mayor rango es servido primero». «Alessandro». Hazel se colocó a su lado derecho. Su mano temblorosa alcanzó la copa envenenada en la parte delantera derecha de la bandeja. «Ahora o nunca». En el momento en que sus dedos rozaron el cristal, Hazel desplazó su peso deliberadamente. Dejó que su cadera chocara con fuerza contra el grueso apoyabrazos de madera de la silla de Russo. «Oh, perdone, señor», jadeó, fingiendo un tropiezo torpe y mortificado. El brusco golpe inclinó la pesada bandeja de plata lo justo. Russo se echó hacia atrás para evitar cualquier derrame, con los ojos girando hacia un lado llenos de irritación. «Cuidado, querida», siseó Russo. En esa fracción singular de segundo, mientras los ojos de Russo miraban hacia otro lado y Mateo daba un paso al frente para estabilizar la mesa, las manos de Hazel se movieron con la velocidad aterradora de una taur experimentada. No dejó caer la bandeja. En cambio, usó el impulso del tropiezo para rotarla suavemente. Su mano izquierda deslizó la copa limpia desde la parte trasera de la bandeja hacia adelante, depositándola sin costuras frente a Alessandro. En el mismo movimiento, su mano derecha colocó la copa envenenada directamente sobre el posavasos frente a Dominic Russo. Fue un ballet hermoso y aterrador de prestidigitación. Hazel colocó rápidamente la tercera copa frente a Mateo y dio un paso atrás, inclinando la cabeza en el retrato perfecto de una sirvienta humillada y torpe. «Mis más sinceras disculpas, señor Russo. Perdí el equilibrio». «Lárgate de aquí», gruñó Russo, agitando la mano para despedirla con desdén. Russo no había visto nada. Era demasiado arrogante, demasiado concentrado en el premio. Pero alguien más sí había visto. Hazel retrocedió hacia las sombras de las cortinas de terciopelo, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Levantó la vista y se quedó paralizada. Alessandro Vitiello la miraba directamente. No había tocado su copa. Estaba perfectamente inmóvil, con sus ojos oscuros clavados en el pálido y sudoroso rostro de Hazel. Alessandro era un hombre que sobrevivía leyendo los detalles microscópicos de una habitación. Había visto el reflejo de Félix limpiándose la frente sudorosa en el espejo de la barra. Había notado la urgencia antinatural de Russo por brindar. Y lo más importante, había observado a su mesera. Había visto el terror en los ojos de Hazel cuando se acercaba. Había visto el deliberado y calculado golpe de su cadera contra la silla. Y había seguido el borrón fluido e imposible de sus manos mientras cambiaba las copas. Cambió la copa. La revelación golpeó a Alessandro como un impacto físico, aunque su rostro permaneció como una máscara de mármol. Esta mujer invisible e insignificante acababa de arriesgar su vida para alterar el tablero de un juego mortal. «Bien», dijo Russo, levantando el pesado vaso de cristal, completamente ignorante de la pistola cargada que estaba llevando a sus propios labios. «A la nueva estructura, Alessandro. Que le traiga a todos exactamente lo que merecemos». Alessandro recogió lentamente, deliberadamente, su propia copa. Sin romper en ningún momento el contacto visual con Hazel, que estaba congelada contra la pared, con la respiración cortada en la garganta. «Exactamente lo que merecemos, Dominique», murmuró Alessandro. El timbre de su voz era oscuro, resonante, y teñido de una finalidad aterradora.
Bebieron. Hazel se tapó la boca con la mano, retrocediendo otro paso hacia la oscuridad. Russo golpeó su copa sobre la mesa, relamiéndose los labios con una sonrisa satisfecha. Ahora, sobre los líderes sindicales. No terminó la frase. Los ojos de Russo se abrieron de repente de par en par, sobresaliendo de sus órbitas. El color se drenó de su rostro, reemplazado por una palidez enfermiza y alarmante. Russo se agarró la garganta. Un jadeo húmedo y ahogado se desgarró de sus pulmones. ¿Jefe? Frankie, el matón, dio un paso al frente con la mano cayendo hacia la pistolera bajo su chaqueta. Russo intentó ponerse de pie, volcando su pesada silla de roble hacia atrás, que golpeó el suelo con un estruendo ensordecedor. Se convulsionó, con las manos arañando su propio pecho mientras la neurotoxina sintética, diseñada para imitar un infarto masivo, desgarraba su sistema nervioso. Espuma burbujeaba en las comisuras de su boca. Russo se desplomó sobre la alfombra persa, su cuerpo sacudiéndose violentamente contra el entarimado. El caos estalló en el comedor privado. Frankie desenfundó su arma, gritando pidiendo ayuda. Los comensales de otras mesas saltaron de sus asientos. Las mesas se volcaron. El cristal se hizo añicos. En medio del pandemonium absoluto, Mateo desenfundó su pistola 1911 personalizada, apuntándola directamente al pecho de Frankie. ¡Tírala!, rugió Mateo por encima del caos. ¡O te meto un tiro! En medio de los gritos, las armas desenfundadas y el hombre agonizante convulsionándose en el suelo, Alessandro Vitiello no parpadeó. No desenfundó su arma. Ni siquiera se puso de pie. Lentamente, colocó su copa a medio vaciar sobre la mesa de caoba. Luego, con una calma escalofriante, giró la cabeza para mirar hacia las sombras. Hazel estaba pegada a la pared, temblando violentamente, con lágrimas de terror puro brotando de sus ojos. Había cruzado el Rubicón. Había matado a un capo de la mafia para salvar a un jefe. No había vuelta atrás a su tranquila e invisible vida. Los ojos oscuros de Alessandro se clavaron en los de Hazel a través de la tenue luz del comedor. No la miró con ira. La miró con una claridad profunda y absoluta. Le hizo un único asentimiento, casi imperceptible. Sé lo que hiciste. El comedor subterráneo del Il Crepuscolo se sumió en un frenesí de supervivencia desesperada. Los gritos resonaban contra el techo de ladrillo abovedado mientras abogados poderosos, concejales corruptos y mafiosos curtidos huían como ratas escapando de un barco inundado. Los meseros dejaban caer bandejas de porcelana cara. El estruendo de la cerámica quedaba sepultado bajo la caótica sinfonía de voces y mesas volcadas. Dominique Russo yacía inmóvil sobre la alfombra persa importada, con sus ojos sin vida mirando fijamente hacia el candelabro. La neurotoxina sintética había actuado con una eficiencia brutal y aterradora. Para cualquier paramédico o médico forense, se presentaría exactamente como un infarto masivo y catastrófico, provocado por la edad, el estrés, y una dieta rica en carnes rojas y puros finos. Frankie, el matón de Russo, estaba de rodillas junto a su jefe caído, con las manos temblorosas revoloteando sobre el pecho de Russo, incapaz de decidir si intentar la reanimación o volver a sacar su arma. Por encima de él, Mateo permanecía como un monumento tallado en granito, con su pistola 1911 personalizada todavía apuntada en una línea mortal e inamovible hacia el cráneo de Frankie. «Llamen a una ambulancia», ordenó Alessandro Vitiello. Su voz no era alta, pero cortó el pandemonium como una navaja de afeitar. Alessandro giró su oscura e ilegible mirada hacia los comensales restantes, que se habían quedado paralizados en los umbrales. Dominique ha sufrido una emergencia médica. Denle algo de dignidad al hombre. Despejen la sala. Hazel Jenkins no esperó que la invitaran dos veces. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro frenético atrapado. La bandeja de plata se escurrió de sus dedos temblorosos y cayó ruidosamente contra el entarimado, pero nadie se dio cuenta. Una vez más, Hazel era completamente invisible. Hazel retrocedió, deslizándose a través de las pesadas cortinas de terciopelo que separaban el salón VIP de la caótica cocina. El personal de la cocina estaba en un alboroto total. Los cocineros gritaban en italiano y español a toda velocidad, tratando de espiar por las ventanillas circulares de las puertas batientes. Hazel los esquivó a todos.
Se desató el delantal negro con dedos entumecidos y temblorosos, dejándolo caer en el suelo grasiento. Agarró su pesado abrigo de lana del vestuario de los empleados, respirando en jadeos cortos y entrecortados. Maté a un hombre. Maté a un capo de la mafia. El pensamiento daba vueltas en su mente como un mantra aterrador que amenazaba con arrastrarla hacia un ataque de pánico total. Hazel empujó la pesada salida de servicio de acero y salió disparada al aire helado e implacable del invierno de Chicago. El callejón detrás del Il Crepúsculo estaba oscuro y olía a basura rancia y lluvia congelada. Hazel se envolvió el abrigo con fuerza alrededor de su figura, subió la bufanda hasta la nariz y comenzó a correr. No se detuvo hasta llegar al cegador resplandor comercial de la calle State. Las luces navideñas colgadas de los faroles se difuminaban en rayas doradas y blancas mientras Hazel parpadeaba para contener las lágrimas ardientes. El viento que soplaba desde el lago Michigan era brutal, cortaba a través de su ropa, pero apenas lo sentía. Solo necesitaba desaparecer. Necesitaba hacer una maleta, vaciar su escasa cuenta de ahorros, y subirse al primer autobús de Greyhound que saliera de Illinois. De regreso en el Il Crepúsculo, el ulular de las sirenas de los paramédicos se filtraba a través de las pesadas puertas del sótano. Alessandro permanecía de pie junto a la barra con una calma absoluta. Observó cómo los paramédicos se precipitaban al interior, ignorando las inútiles y desesperadas compresiones torácicas que aplicaban sobre el cuerpo sin vida de Russo. Su atención, en cambio, estaba completamente concentrada en el cantinero sudoroso y pálido que temblaba detrás del mostrador de caoba. Félix fregaba frenéticamente el barral de latón, con los ojos disparados hacia la salida trasera. Soltó un pesado paño de bar, se agachó para recogerlo, calculando claramente sus posibilidades de escapar hacia el callejón. Antes de que Félix pudiera siquiera enderezar la columna, la enorme mano de Mateo se cerró sobre la nuca del cantinero. El guardaespaldas arrastró a Félix por encima del mostrador, derribando una exposición de amargos caros que se estrellaron contra el suelo. Mateo aplastó al hombre aterrorizado contra la pared de espejo, presionando su antebrazo sin piedad contra la tráquea de Félix. ¿De dónde sacaste el vial, Félix?, preguntó Alessandro, caminando lentamente hacia la barra. Alessandro recogió la copa envenenada que Russo había dejado atrás e inspeccionó el líquido ámbar restante contra la tenue luz. No sé de qué me habla, señor Villielo. Lo juro por mi madre, graznó Félix, con el rostro volviéndose un peligroso tono morado bajo el agarre de Mateo. Tu madre falleció hace 3 años en el Northwestern Memorial, respondió Alessandro sin inmutarse, dando un paso directo al espacio personal de Félix. El aire alrededor del jefe mafioso prácticamente vibraba con una intención letal. Y le debes $80.000 al cártel Jiménez por tu hábito de cocaína. Una deuda que imagino fue perdonada recientemente a cambio de colar un cardiotóxico en mi Macallan. Los ojos de Félix se abrieron con un terror absoluto y puro. No era solo el cártel. Tenían a alguien por dentro. Era Frankie. Sollozó Félix, quebrándose instantáneamente bajo la presión. Frankie me pagó. Quería quitarse a Russo de encima, y quería incriminarte a ti para que la comisión le entregara los puertos. No tuve elección, Alessandro, por favor. La expresión de Alessandro permaneció completamente impasible. El giro era una apuesta calculada, un golpe de poder por parte de un subordinado ambicioso. Frankie había traicionado a su propio jefe para robar el trono. Mateo, murmuró Alessandro tranquilamente, dándole la espalda al cantinero sollozante. Lleva a Félix al almacén del lado sur. Tenle una larga conversación. Descubre exactamente con quién más ha estado hablando Frankie. Y luego asegúrate de que Félix no vuelva a mezclar otra copa en su vida. Sí, jefe, gruñó Mateo, arrastrando al hombre lloroso hacia el muelle de carga privado. Alessandro salió del club, ignorando las luces rojas y azules parpadeantes de los coches de policía que bloqueaban la calle. Su conductor ya había acercado el blindado Cadillac Escalade negro a la acera, pero Alessandro no subió de inmediato. Se quedó mirando calle abajo. Su mente reproducía una y otra vez el aterrador y hermoso ballet de la mesera gordita que le había salvado la vida. Era torpe, diría la sociedad. Era blanda, invisible e insignificante. Y sin embargo, en una sala llena de asesinos curtidos, ella era la única que poseía la conciencia situacional de un táctico maestro, y el coraje puro y sin adulterar de un soldado. Alessandro sacó el teléfono de su abrigo a medida.
Encuentren a la mesera, ordenó a su equipo de seguridad. Hazel Jenkins. Síganla. No la pierdan de vista. Llévenla al St. Regis. A 4 kilómetros de allí, Hazel caminaba a paso apresurado por la calle Rush. La fachada iluminada y majestuosa del Hotel Drake proyectaba largas sombras sobre el pavimento helado. Hazel estaba congelada, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Se giró a mirar sobre su hombro por 20ª vez, convencida de ver hombres con trajes a medida saliendo de cada sombra. De repente, el chirrido de unos neumáticos pesados rasgó el viento. Un enorme Cadillac Escalade negro giró de forma agresiva, cruzando 2 carriles de tráfico para bloquear el paso de peatones directamente frente a Hazel. Hazel jadeó, tropezando hacia atrás sobre el hielo. La puerta trasera del SUV se abrió con un pesado golpe mecánico. Sentado en el lujoso interior de cuero, iluminado únicamente por el suave resplandor del tablero de mandos, estaba Alessandro Vitiello. Sube, Hazel. Su voz retumbó en la calle helada. Era una orden envuelta en terciopelo oscuro. Hazel sacudió la cabeza con desesperación, levantando las manos en posición defensiva. Yo no vi nada. Lo juro por Dios. No sé nada. Si te quedas en esta calle, los hombres de Frankie te encontrarán antes del amanecer para atar los cabos sueltos. El cártel te cazará porque arruinaste su inversión. Eres una mujer muerta caminando, declaró Alessandro, con los ojos clavados en los de Hazel con una intensidad hipnótica. Alessandro extendió una mano grande e impecablemente cuidada hacia ella. Sube al coche. Yo protejo lo que es mío. Hazel miró su mano extendida. Había pasado toda su vida escondiéndose, encogiéndose para sobrevivir en un mundo que la despreciaba. Y ahora el hombre más peligroso de Chicago le estaba ofreciendo un salvavidas. Temblando, extendió la mano y colocó sus dedos fríos y temblorosos en la cálida palma de Alessandro. Él la jaló hacia la oscuridad del Cadillac. La pesada puerta se cerró de golpe, sellando su destino. La suite ático del St. Regis Chicago era una fortaleza de cristal, acero y mármol italiano importado, suspendida 80 pisos sobre la resplandeciente y congelada extensión del lago Michigan. Hazel permaneció completamente inmóvil en el centro del enorme salón, sintiéndose como un perro callejero lleno de barro que hubiera entrado accidentalmente en un museo de arte. Alessandro se había quitado el abrigo y la chaqueta del traje, quedando con una camisa de vestir gris carbón con las mangas dobladas, dejando al descubierto unos antebrazos tensos de músculos magros y una leve red de cicatrices antiguas y desvanecidas. Alessandro sirvió 2 vasos de agua con gas en el bar y le entregó uno a Hazel. Bebe, instruyó con suavidad, aunque la autoridad en su tono era inamovible. Estás en shock. Hazel tomó el vaso. Sus manos temblaban tan violentamente que el hielo tintineaba ruidosamente contra el cristal. Dio un sorbo. El agua fría la ancló levemente a la realidad. ¿Me va a matar?, susurró Hazel, con la voz quebrándose bajo la enorme tensión. Alessandro se detuvo. La miró, no con la mirada depredadora de un mafioso, sino con una curiosidad genuina y profunda. ¿Matarte, Hazel? Me salvaste la vida esta noche. ¿Por qué ejecutaría a mi salvadora? Porque soy un problema, soltó Hazel. La brutal y honesta verdad del inframundo se le escapó de los labios. Soy un testigo. Sé que Frankie envenenó la copa. Sé que Russo fue asesinado. En tu mundo, gente como yo no llega a vivir solo porque hizo una buena acción. Nos entierran en los cimientos de los nuevos casinos. Una sonrisa lenta y devastadoramente atractiva se dibujó en la comisura de los labios de Alessandro. Eres increíblemente observadora. Te escondes detrás de tu delantal y de tu silencio, pero lo ves todo, ¿verdad? Alessandro se acercó un paso, invadiendo su espacio personal. La respiración de Hazel se cortó. Instintivamente intentó dar un paso atrás, dolorosamente consciente de su tamaño, de su cabello desordenado y de la tela barata y poco favorecedora de su ropa comparada con la elegancia aterradora de él. Pero Alessandro extendió la mano, suave pero firme, aferrando su cadera, deteniendo su retirada. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, con la voz bajando una octava, volviéndose increíblemente suave, casi íntima. Podías haberte marchado. Podías haberme dejado beber el veneno, y Russo te habría dejado una propina de $100 sobre mi cadáver.
¿Por qué arriesgar tu vida por un monstruo como yo? Hazel levantó la vista hacia sus ojos oscuros. No encontró en ellos ningún juicio. Solo una inteligencia feroz y ardiente que veía directamente a través de todas sus defensas. Hace 2 años, susurró Hazel, con las mejillas tiñéndose de un carmín intenso y avergonzado, en el guardarropa, un tipo, me arrinconó. Me puso las manos encima. A nadie le importó. Todos se reían. Pero tú pasaste por allí. Le dijiste que me dejara en paz. Me miraste como si fuera un ser humano. Alessandro la miró fijamente, genuinamente sorprendido. Recordaba el incidente vagamente, una corrección menor a un asociado que carecía de disciplina. Para Alessandro, había sido una cuestión básica de respeto. Para Hazel, había sido un acto monumental de misericordia. Arriesgaste una bala en la cabeza por un momento de decencia básica, murmuró Alessandro. Su pulgar trazó ligeramente la curva de la cadera de Hazel a través de su abrigo de lana. Alessandro no se alejó de esa suavidad. Se ancló a ella. Pago mis deudas, señor Vitiello, dijo Hazel suavemente, levantando el mentón con un orgullo repentino y desafiante. Alessandro, la corrigió él, con la mirada cayendo brevemente a sus labios antes de volver a sus ojos. Y tú no me debes nada. De hecho, la balanza está muy inclinada a tu favor. Alessandro hizo una pausa, la gravedad del momento instalándose entre ellos. Félix confesó. Frankie lo compró con dinero del cártel. Mañana, la familia Vitiello va a la guerra para purgar a los traidores. Será sangrienta. Chicago arderá. Hazel se estremeció mientras la realidad de la violencia se asentaba dentro de ella. ¿Qué me pasa a mí? Te quedas aquí, ordenó Alessandro, su agarre en su cadera volviéndose posesivo. Estarás protegida por mis mejores hombres. Pero cuando se asiente el polvo, no vas a volver al crepúsculo. Hazel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Necesito un trabajo. Tengo un alquiler que pagar. No entiendes, la interrumpió Alessandro, dando medio paso más hacia ella. El calor que irradiaba de su cuerpo era intoxicante. Has sobrevivido siendo invisible, Hazel. Dejando que el mundo te ignorara. Pero yo te veo. Veo a una mujer con una mente más afilada que la mitad de mis capós, y más valentía que todo mi equipo de seguridad. Alessandro levantó la mano y apartó con suavidad un mechón de cabello rebelde detrás de la oreja de Hazel. El roce envió un estremecimiento violento por su espalda. Cuando esta guerra termine, prometió Alessandro, con la voz convertida en un susurro ronco y bajo contra su piel, no cargarás bandejas. Te sentarás en mi mesa. Serás protegida, respetada y temida. Alessandro le sostuvo la mirada, con los ojos ardiendo de una certeza absoluta. Salvaste al arquitecto, Hazel. Y ahora voy a construir una fortaleza a tu alrededor. Hazel miró al hombre más temido de Chicago y comprendió, con un escalofrío emocionante, que su vida como mujer invisible había muerto y sido enterrada para siempre. En su lugar, algo mucho más peligroso e increíblemente seductor acababa de nacer. Ya no era simplemente la mesera gordita. Era la reina que el inframundo nunca vio venir. ¿Esta historia de romance mafioso te dejó sin aliento? El inframundo está lleno de secretos peligrosos, y el viaje de Hazel, de mesera invisible a formidable reina del sindicato de Chicago, apenas está comenzando. Si quieres ver más historias emocionantes llenas de giros impactantes, romances peligrosos e intenso drama, dale a ese botón de me gusta, comparte este vídeo con tus amigos adictos al romance, y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún capítulo.